Esta carta fue escrita con las manos temblorosas, y te ruego, por favor, que nunca la dejes caer en las manos equivocadas. Si la estás leyendo, significa que el tiempo ha hecho su parte y las paredes de esta casa ya no guardan secretos como antes. Pero las palabras tienen vida, y a veces sobreviven incluso a quienes las escribimos. Algo extraño comenzó aquí, en esta casa de piedra y silencio, durante el año de 1948. Nadie sospechaba que detrás de los ventanales cubiertos por pesadas cortinas se gestaba una historia capaz de destruir una familia entera. Una mujer respetada, un joven jardinero, una verdad que jamás debió escribirse en papel. El sonido de la lluvia golpeando el vidrio era mi única compañía aquella noche. No sé si escribo para aliviar mi culpa o para darle sentido a los recuerdos que me persiguen. Quizás sea una forma de pedir perdón. He vivido demasiado tiempo con la sombra de lo que hice, y el peso se ha vuelto insoportable. Si alguien encuentra estas líneas, que sepa que no fue vanidad ni deseo lo que me llevó a cruzar la línea, sino la necesidad de sentirme viva una última vez. Me llamo Clara Álvarez. Tenía 40 años cuando todo sucedió. Viuda desde hacía 5, heredé no solo la fortuna de mi difunto esposo, sino también su soledad. La casa era enorme, los pasillos fríos, y cada reloj marcaba el paso del tiempo como un eco obstinado de mi vacío. Los días eran todos iguales, pautados por el sonido del té servido a las 4, la correspondencia rutinaria y la visita semanal del sacerdote. Nadie hablaba de amor. Nadie se atrevía a mencionar la palabra felicidad. Cuando el nuevo jardinero llegó, el destino parecía dormido. Recuerdo la primera vez que lo vi, un muchacho delgado, con el sol en la piel y una mirada que mezclaba inocencia con algo imposible de describir. Dijo llamarse Tomás. Apenas tenía 22 años. Llegó recomendado por un antiguo amigo de mi esposo, y lo que más me llamó la atención no fue su juventud sino la manera en que observaba las flores, como si entendiera su lenguaje secreto. Durante semanas apenas cruzamos unas pocas palabras. Él mantenía siempre la distancia, y yo, por supuesto, también, pero su presencia cambió el aire de la casa. Desde la galería, mientras bordaba o fingía leer, lo veía moverse entre los rosales con una delicadeza que me perturbaba. Había algo en su manera de tocar la tierra, en la tranquilidad con que recogía las hojas caídas, que despertaba en mí una memoria dormida, una voz interna que no oía desde hacía años. Una tarde, el perfume de las flores recién cortadas llenó el vestíbulo. En el centro del ramo, escondido entre los pétalos, encontré un pequeño papel doblado. No tenía firma, solo decía, volveré cuando caiga la noche. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No sabía si debía alarmarme o sonreír. Durante todo el día intenté disimular mi inquietud, pero cuando el sol desapareció y el silencio cubrió los jardines, escuché el ligero crujir de la puerta del invernadero. No fui capaz de resistir la curiosidad. Caminé hacia allí con pasos lentos, cuidando que el suelo no delatara mi presencia. Lo vi de espaldas, ordenando las herramientas. Se giró apenas, sorprendido, y su rostro se iluminó con algo parecido al miedo. Me pidió disculpas por el mensaje, dijo que no debía haberlo encontrado. Le respondí que nada ocurre por accidente. Esa noche hablamos durante largos minutos, quizás horas. El tiempo se detuvo. Él me contó de su infancia en el campo, de las lluvias que le robaron las cosechas, de la soledad que deja la pobreza. Yo hablé de mi encierro, de cómo los retratos de mi esposo parecían juzgar cada respiración. Desde ese día, algo cambió en nosotros. Nuestro trato se volvió más próximo, nuestros silencios más densos. No fue una historia de impulsos, sino de miradas que buscaban refugio. Sin embargo, cada gesto tenía un precio. Las paredes escuchaban, la servidumbre murmuraba. Había ojos que observaban desde la distancia, demasiado atentos para un amor prohibido. Una mañana, la gobernanta entró a mi estudio con expresión inquieta. Me informó que algunos vecinos comentaban haber visto al jardinero en los alrededores del pueblo más allá de la medianoche. Pregunté por qué eso debería importarme, y ella se limitó a responder con un suspiro, porque lo mencionan a usted, señora. Fue entonces cuando comprendí que el rumor ya había comenzado su recorrido. Desde ese instante, cada palabra, cada paso que daba, se volvía parte de un juego peligroso. Intenté mantener la compostura. Continué con mis rutinas, pero el jardín se transformó en nuestro refugio invisible. Allí, entre perfumes y sombras, las emociones crecían como hiedra descontrolada. Una noche, mientras la luna bañaba los rosales, Tomás me tomó de las manos. Señora Clara, no quiero que piense mal de mí. Esto no es por su dinero ni por su nombre, pero no puedo seguir fingiendo. Lo miré fijamente, sintiendo como mis respiraciones se entrecortaban. No hizo falta que dijera más.
Lo supe entonces, lo que había nacido entre nosotros ya no tenía retorno. Esa confesión fue un despertar tan hermoso como cruel. Por primera vez en años, me sentí amada. Sin embargo, el miedo a la ruina era una sombra constante. Si alguien descubría lo nuestro, no quedaría nada de lo que me sostenía. Intentamos alejarnos, ignorarnos, fingir que nada había ocurrido. Pero los corazones no entienden de normas ni de reputaciones. Comenzaron los encuentros furtivos. Cada momento juntos era un equilibrio entre el deseo y el silencio. La casa se convirtió en un laberinto de miradas contenidas. La lluvia parecía caer solo sobre nosotros. Yo escribía cartas que nunca me atrevía a enviar, y él dejaba mensajes en pétalos de jazmín que se deshacían antes de que amaneciera. A veces juraba escuchar mis propios pasos en los pasillos cuando en realidad eran los suyos, deslizándose hacia mi puerta. Pero siempre hay testigos invisibles. Una tarde, al regresar del pueblo, encontré a mi hermana Liliana esperándome en el salón. Tenía en las manos una carta sin abrir. Dijo haberla recibido de alguien anónimo, un aviso. Me preguntó de frente si tenía algo que ocultar. La negación me salió instintiva, fría, ensayada. Sin embargo, su mirada me atravesó. Entendí que la verdad ya estaba muy cerca de salir a la luz. Esa misma noche busqué a Tomás. Le conté lo ocurrido. Me prometió prudencia, me dijo que todo se arreglaría. Pero mientras hablaba, noté un brillo de preocupación en sus ojos. Intentó parecer tranquilo, aunque su corazón latía con fuerza. Al despedirnos, me besó la mano con una ternura infinita. Pase lo que pase, nunca se arrepienta de haber amado. Aquella frase se quedó clavada en mí como una herida dulce. Desde entonces, cada amanecer traía consigo un nuevo temor. Escuchaba pasos en el pasillo, respiraciones detrás de las puertas. La servidumbre me observaba con respeto forzado. En mis noches más solas, me preguntaba cuánto tiempo podría mantenerse en pie un amor hecho de secretos. A veces pienso que el destino se divierte con nosotros. Cuanto más intentamos esconder la verdad, más evidente se vuelve. Pasaron algunos días en aparente calma. Tomás evitaba entrar a la casa, y yo fingía que todo volvía a ser como antes. Pero el silencio pesaba más que las palabras. Las horas parecían condenadas a repetirse, y en cada una de ellas su ausencia me dolía como una punzada constante. Una mañana, mientras el sol entraba apenas por las ventanas del comedor, noté sobre la mesa un pequeño sobre. Reconocí su letra al instante. No era un mensaje de amor, sino de despedida. Decía que había recibido amenazas, que alguien le exigía abandonar la propiedad o enfrentaría consecuencias graves. No firmó con su nombre, pero lo supe. Aquellas palabras eran su manera de protegerme. El corazón me ardía. Sentí una mezcla de rabia y desesperación. Fui hacia el jardín dispuesta a encontrarlo, pero solo hallé las herramientas abandonadas, la tierra recién removida y el eco de su presencia que aún flotaba en el aire. Esa tarde me encerré en el estudio. No podía llorar. Las lágrimas se habían agotado. Pensé en escribirle, pero ¿cómo hacer llegar una carta a quien ya no quiere ser encontrado? Sobre el escritorio aún quedaba su último ramo, flores blancas que comenzaban a marchitarse. Tomé una de ellas y la guardé entre las páginas de mi diario. Fue mi manera de asegurarle un lugar en mi memoria, aunque el mundo lo borrara de mis días. El rumor dentro de la casa crecía. La gobernanta hablaba en voz baja con el mayordomo. Mi hermana enviaba notas cada 2 días preguntando si necesitaba compañía. Todo indicaba que la tormenta estaba por desatarse. Intenté mantener la serenidad, aferrarme a las rutinas, a las apariencias. Pero un amor oculto no se entierra fácilmente. Se filtra como el agua entre las grietas. Una semana después, el sonido de cascos resonó frente a la entrada. Reconocí la voz del cochero de mi hermano Ernesto, un hombre que solo aparecía por asuntos importantes. Ernesto era la figura moral de la familia, el guardián del apellido. Me congelé al saber que había venido a visitarme sin aviso previo. Lo recibí en el salón principal, con el corazón latiendo descontrolado. Su mirada fue directa, sin rodeos. Traía consigo un sobre cerrado. Lo arrojó sobre la mesa con gesto severo. Explícame esto, Clara. Dentro del sobre había una copia de una carta que yo misma había escrito semanas atrás. No recordaba haberla enviado. Tal vez fue una de aquellas que no destruía tiempo. Mis palabras estaban ahí, desnudas, comprometedoras, hablaban de noches en el jardín y de promesas imposibles. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Ernesto no necesitó escuchar nada más. Has puesto en riesgo el nombre de nuestro padre, la memoria de tu esposo y la dignidad de esta casa. No supe qué responder. Nada podría justificar lo que él veía como una vergüenza. Lo observé con la desesperación de quien se ahoga buscando una palabra que lo salve, pero solo logré decir que no todo lo que brilla en la apariencia es virtud.
su rostro se endureció aún más. Ese muchacho se marchará esta misma noche. Ya he ordenado que lo busquen. Intenté detenerlo, supliqué que no hiciera nada, que me dejara hablar con Tomás. Pero fue inútil. Ernesto tenía la determinación de quien cree obrar en nombre del honor. Aquella noche llovió como pocas veces. El cielo parecía llorar por mí. Desde mi ventana vi las sombras de los guardias que partían hacia el camino del sur. Recé para que no lo encontraran, para que el amor no terminara con sangre. Pasaron días sin noticias. Nadie hablaba del asunto, pero el silencio se volvió insoportable. Decidí escribir una última carta, no para él, sino para mí misma, como un acto de resistencia frente al olvido. Si el destino te aleja de mis días, que al menos mis palabras te encuentren en algún rincón del tiempo. Una mañana, mientras revisaba los cajones antiguos del despacho, encontré una llave oxidada. Por instinto seguí su origen y descubrí una pequeña compuerta en el ático. Dentro, escondido entre mantas viejas, había un cofre. Lo abrí temblando. No contenía joyas ni documentos, sino un montón de sobres amarillentos. Eran las cartas que Tomás nunca se atrevió a entregarme. Cada una estaba dirigida a mí, fechada con precisión. Empecé a leer la primera y el mundo se detuvo. Hablaba de amor, de miedo, de un plan de huida que jamás se concretó. Decía que sabía que el hermano me vigilaba, que había recibido dinero para desaparecer. En la última línea, juraba que volvería cuando el invierno terminara. Sentí un vacío enorme. Comprendí que no había partido por miedo, sino por sacrificio. Guardé cada carta con cuidado, pero un detalle me llamó la atención. En el interior del cofre, debajo de todo, había una fotografía en blanco y negro. Yo estaba allí, en el centro, observando las flores, y detrás de mí, apenas visible, su figura desenfocada. Al dorso, con su letra, una frase: alguien nos miraba ese día. Esa frase me paralizó. Pensé que solo mi hermano sospechaba, pero alguien más sabía. Tal vez alguien dentro de la misma casa. Recordé de repente la expresión nerviosa de la gobernanta, las veces que la sorprendí mirando hacia el jardín. Un nuevo miedo se abrió paso. ¿Y si fue ella quien filtró la carta? ¿Y si mi hermano no actuó solo? Esa noche bajé las escaleras a oscuras y busqué respuestas. El eco de mis pasos me acompañó hasta el salón principal. Todo estaba en silencio, salvo el tic-tac del gran reloj. De pronto, creí escuchar una respiración ajena, un leve crujido. Me giré, pero no había nadie. La sensación de ser observada se volvió insoportable. Volví a mi habitación y escondí las cartas bajo el suelo de madera, justo donde el sol nunca llega. Si alguien las encontraba, sabría que mi historia existió, aunque el mundo la negara. El invierno llegó sin su regreso. Los días se hicieron más cortos, las tardes más tristes. Poco a poco, la rutina volvió a cubrirlo todo como una capa de polvo. Pero dentro de mí seguía viva la esperanza absurda de volver a verlo cruzar el jardín con sus manos llenas de flores. Cada noche, antes de apagar la lámpara, recitaba su nombre en silencio, como una plegaria: Tomás. Años más tarde, cuando creía haber vuelto a la calma, una carta sin remitente llegó desde el extranjero. Reconocí su letra. El sobre olía a tierra y a mar. Decía que estaba bien, que por fin entendía que lo nuestro no necesitaba perdón porque había sido sincero. Al final de la carta, una sola línea, firme y serena: sigo regando los mismos rosales, aunque crezcan en otro país. Pasaron varios años antes de que mi vida recuperara algo de su ritmo. El escándalo fue enterrado poco a poco bajo el peso del silencio. La gente dejó de murmurar, mi hermano volvió a su hacienda del norte y la casa retomó esa calma fingida que siempre la había caracterizado. Pero dentro de mí, la herida seguía abierta. Cada vez que cruzaba el jardín, me invadía el recuerdo de su voz, de su risa breve, del roce accidental de sus manos al entregarme una flor. En las tardes de verano, me sentaba frente a la ventana que daba al estanque. Desde allí solía imaginar su figura trabajando entre los arbustos, igual que antes. El tiempo lo había borrado de los rumores, pero no de mi memoria. La fotografía que encontré en el cofre aún reposaba sobre mi tocador, escondida detrás de un retrato familiar. La miraba a menudo, preguntándome si realmente alguien nos observó aquel día o si todo era parte de mi imaginación. Algunas noches, creía oír pasos en el jardín, susurros que el viento traía del pasado. Quizás eran solo ecos de mi culpa. Una madrugada de otoño, mientras intentaba conciliar el sueño, un golpe seco resonó en la puerta principal. Me levanté sobresaltada y encendí la lámpara. No había nadie en los pasillos. Bajé con cautela, envuelta en una manta. El sonido del viento se mezclaba con la lluvia. Al abrir la puerta, no vi a nadie, solo un pequeño paquete envuelto en tela.
Dentro, había un cuaderno nuevo, de tapas azules, con una nota, para que no olvide escribir, Clara. Reconocí la caligrafía sin dificultad. El corazón me saltó en el pecho. Durante horas me quedé mirando ese cuaderno sin atreverme a abrirlo. Si provenía de él, significaba que seguía vivo, pero también significaba que su sombra aún me perseguía. Cuando por fin lo abrí, encontré algunas páginas escritas a lápiz. No eran confesiones ni cartas de amor. Era un diario de trabajo, como si quisiera mostrarme su nueva vida en el extranjero. Describía paisajes, olores, rutinas simples. Sin embargo, entre líneas, se escondían palabras que solo yo podía entender. El olor del jazmín aún me recuerda tus manos, decía una. Otra anotaba, no hay distancia que pueda borrar el color de tus ojos cuando cae la tarde. Leí cada palabra con los ojos nublados. No era solo nostalgia, era una nueva energía que despertaba en mí. Comprendí que había vivido demasiado tiempo sometida al miedo y a la culpa, como si sentir fuera un crimen. Esa noche tomé una decisión. Iba a responderle. Tomé papel y tinta, y por primera vez en años escribí con la misma pasión que entonces. Le conté cómo había sobrevivido a aquellos días, cómo el jardín se veía más gris desde su ausencia, cómo seguía esperando el sonido de su voz entre los rosales. Pero no tenía dirección, no tenía manera de hacerle llegar la carta. Aún así, la escribí, como quien lanza una botella al mar. Con el paso de los meses, volvieron los rumores. Algunos decían que un muchacho parecido a Tomás había sido visto en el puerto. Otros que trabajaba en una finca al sur bajo otro nombre. Yo prefería aferrarme a la esperanza sin comprobarla. Era mejor mantenerlo vivo en mi mente que arriesgarme a perderlo para siempre en la realidad. Años después, la enfermedad comenzó a consumir a mi hermano. En su lecho de muerte me llamó para hablar. Sus ojos, antes duros, se veían cansados y húmedos. Nunca quise destruirte, Clara, murmuró. Creí que te salvaba. Confesó que había encontrado a Tomás aquel año, que lo amenazó con denunciarlo si no desaparecía. Le ofreció dinero, y el muchacho aceptó solo para evitar que mi reputación se arruinara por completo. Mi hermano dijo que lo admiró por su silencio, por su dignidad. No lo volví a ver, añadió antes de cerrar los ojos para siempre. Esa confesión me quebró. Durante décadas había cargado con la culpa creyendo que él me había abandonado, cuando en realidad lo hizo por amor. El perdón tardó en llegar, pero cuando lo hizo, comprendí que ya no tenía sentido lamentar el pasado. Solo quedaba agradecer haber conocido una forma de amor que, aunque prohibida, fue sincera y pura. Después del funeral, subí al ático para revisar el cofre donde guardaba sus cartas. Allí seguían, intactas. Pasé la tarde leyéndolas hasta que el atardecer tiñó el cielo de naranja. En una de las cartas que había pasado por alto, encontré una pequeña hoja doblada que parecía escrita después de nuestra separación. Decía, si alguna vez crees que todo se perdió, sube al jardín cuando florezcan los lirios. Allí, entre las raíces, dejaré mi última promesa. Esa noche casi no dormí. Al amanecer bajé al jardín. La tierra estaba húmeda y el aire olía a hierba recién cortada. Caminé hasta el rincón donde solía plantar lirios y comencé a cavar con las manos. Al poco tiempo, mis dedos tocaron algo duro. Era una caja metálica pequeña. Dentro, envuelto en tela, había un colgante dorado con nuestras iniciales grabadas, un mechón de mi cabello que debía haber guardado de una noche olvidada y una nota breve, el amor verdadero no muere, solo espera encontrar su momento. El sol se filtró entre las nubes justo entonces. No lloré, no hizo falta. Sentí una paz profunda, como si todas las piezas del pasado encontraran su lugar al fin. Entendí que no debía buscarlo más, que la vida nos había separado para salvarnos. A partir de ese día decidí escribir cada tarde, no por tristeza, sino por gratitud. Mis cartas se volvieron relatos, recuerdos, fragmentos de una verdad que solo el tiempo puede digerir. Los años pasaron, los jardines cambiaron de manos, la casa envejeció igual que yo. Los rosales siguieron creciendo, tercos, desafiando las estaciones. Vi nacer y morir generaciones enteras desde aquella ventana. Algunos creyeron que mis cartas eran simples invenciones. Otros decían que yo había perdido la razón, pero dentro de mí, cada palabra tenía nombre y rostro. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, escuché el timbre de la entrada. Una niña del vecindario traía un ramo de flores para mí. Lo dejó un hombre viejo en el portón, dijo. No pregunté quién. Supe, sin necesidad de explicación, que las flores venían de muy lejos. Eran lirios blancos, frescos, recién cortados. En el tallo, atado con hilo, había un papel diminuto donde se podía leer, he vuelto, aunque sea en silencio. Apreté el ramo contra mi pecho y cerré los ojos. No hacía falta verlo,
porque ya estaba allí, en cada rincón del jardín, en cada palabra escrita. Comprendí que el amor no siempre necesita presencia para existir. A veces basta una flor, un recuerdo, una carta que llega demasiado tarde. Esa fue nuestra historia, un amor condenado al secreto, pero bendecido por la eternidad del sentimiento. El invierno regresó con su aire helado y su promesa de silencio. La casa, ahora casi vacía, resonaba con el eco de mis propios pasos. Ya no quedaban sirvientes antiguos, ni familiares que me visitaran. Solo los retratos en las paredes parecían observarme con esa mezcla de juicio y compasión que acompaña a quienes guardan secretos demasiado grandes. A veces me sentaba frente al fuego, sosteniendo el colgante dorado en mis manos, preguntándome si él todavía estaría vivo, si aún olería las flores como lo hacía entonces, con esa delicadeza que parecía rozar el alma misma de las cosas. Una tarde de enero, cuando la nieve cubría los caminos y el viento hacía crujir las ventanas, tropecé con uno de mis viejos cofres de madera. Dentro, entre diarios antiguos, encontré una carta escrita con mi propia letra que no recordaba haber guardado. Estaba fechada en 1951 y dirigida a mí misma. La leí varias veces sin entender cómo había llegado allí. Clara, comenzaba, si algún día el miedo te vuelve a dominar, recuerda que viviste lo que muchas solo imaginan. No renuncies a sentir, aunque el mundo te juzgue. No supe cuándo la escribí ni por qué, pero sus palabras me dieron un extraño consuelo. Era como si la versión de mí que amó a Tomás aún intentara protegerme del remordimiento. Con el paso de los días, el invierno empezó a ceder y con él regresaron las visitas curiosas. Algunos periodistas de la capital vinieron a preguntar sobre los rumores antiguos. Decían que en el pueblo aún se contaba la historia de la dama y el jardinero que desafiaron las normas. Fingí ignorancia, me reí cortésmente y les serví té. No valía la pena intentar borrar lo que el tiempo ya había convertido en leyenda. Pero, en el fondo, me dolía pensar que nuestra historia había quedado reducida a un cuento, una anécdota entre las conversaciones del mercado. Nadie conocía los verdaderos latidos, las noches de miedo, la dulzura de sus manos sobre las mías. Esa misma semana recibí una visita inesperada. Se presentó un hombre maduro, de barba gris, con una expresión que me resultó familiar aunque no supe identificar. Dijo llamarse Ernesto también, como mi hermano, y que venía de parte de su padre. Traía una carpeta de cuero bajo el brazo. Mi padre me pidió que le entregara esto si alguna vez regresaba a esta casa, dijo con voz serena. Me tendió el paquete y se retiró sin añadir palabra. Tardé varios minutos en reaccionar. Al abrirlo, mis manos comenzaron a temblar. Dentro había un conjunto de cartas que reconocí de inmediato. Eran mías, las primeras que le escribí a Tomás, aquellas que creí destruidas. Habían sobrevivido al tiempo, guardadas por alguien que comprendió su valor. Junto a ellas, una nota muy breve, escrita con una letra que el corazón no puede confundir. Nunca quise que te arrepintieras de lo vivido. Si estas letras llegan a ti, es porque el destino aún nos une, aunque sea en palabras. Sentí que la habitación se movía. Apoyé las cartas contra mi pecho y cerré los ojos. Era su manera de volver, de asegurarse de que mi historia no quedara sepultada bajo el polvo de los años. Pasé toda la noche leyendo. Cada carta me devolvía un pedazo de vida. Sus palabras hablaban de los campos que cultivaba, de un jardín nuevo que había creado para otros, de niños corriendo entre los olivos. Decía que no volvió a amar con la misma intensidad, que cada flor era una memoria de lo que dejamos atrás. Me imaginé su rostro envejecido, sus manos agrietadas por la tierra, y sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Él había podido continuar, había encontrado su forma de vivir pese a todo. Al amanecer comprendí que mi vida estaba llegando a su último capítulo. El cuerpo ya no respondía como antes, las fuerzas se desvanecían, pero el espíritu se mantenía despierto, vibrante. Decidí empezar a escribir una nueva carta, no para él, sino para quien algún día encontrara este diario. Quería que supieran que el amor puede florecer incluso entre los muros de la culpa y que ningún castigo social tiene más peso que la verdad del corazón. Escribí sin detenerme durante horas, relatando cada detalle, cada temor, cada destello de felicidad. Quería que las palabras sobrevivieran a mi cuerpo como testigo de lo que fuimos. Esa mañana el cielo amaneció extraño, con una neblina espesa que parecía descender del mar. Desde la ventana, el jardín se veía cubierto de un manto plateado. Decidí salir a caminar entre las flores, apoyo en bastón y abrigo sobre los hombros. El aire era frío, pero tenía una dulzura familiar. Al llegar al rincón donde solían crecer los lirios, vi algo que me sobresaltó, un tallo recién plantado, del que brotaba una flor blanca. Era imposible, nadie había entrado al jardín en días. Me agaché lentamente.
En la base del tallo estaba atado un pequeño papel. Los lirios florecen cuando el alma se abre otra vez. La letra era idéntica a la suya. Miré alrededor buscando alguna señal humana, pero no había nadie. Solo el viento mecía las ramas. No supe si era un juego del destino, una coincidencia, o algo que escapa a toda explicación. Lo que sí supe fue que no estaba sola. El corazón me latía con una fuerza serena, como si él caminara a mi lado una vez más. Volví al interior de la casa y coloqué aquella flor sobre mi escritorio, junto al colgante. Pasé la tarde escribiendo una última carta. No para mí, ni para los que vinieran después, sino para él. Le conté que había comprendido al fin, que el amor no era una herida sino un refugio, y que si el cielo permitía otro encuentro, lo esperaría entre las flores del próximo amanecer. Cuando terminé, sellé la carta y la dejé sobre el alféizar de la ventana, abierta hacia el jardín. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en décadas, mis sueños fueron luminosos. Caminaba por los campos, y él estaba allí, joven como siempre, esperándome bajo la sombra de los rosales. No hubo palabras, solo esa mirada que dice más que todos los perdones. Sentí su mano tomar la mía y una paz infinita que me envolvía. En ese instante supe que todo tenía sentido, que mi historia no era tragedia sino destino. El amanecer siguiente, los sirvientes nuevos me encontraron dormida en la silla, con el rostro tranquilo y la carta aún entre los dedos. Afuera, el jardín entero estaba cubierto de lirios blancos. Nadie entendió cómo florecieron todos al mismo tiempo en pleno invierno. Algunos dijeron que fue un milagro, otros que una coincidencia. Yo prefiero pensar que fue su despedida. Nunca sabré qué ocurrió con aquella carta que dejé sobre la ventana. Tal vez el viento la llevó a los campos, o quizás alguien la encontró y decidió guardarla sin comprender su origen. Lo cierto es que desde esa noche todo cambió. El ambiente en la casa se volvió más liviano, como si las paredes exhalaran el peso de tantos años callados. Los días ya no me parecían interminables. Descubrí que podía andar por los pasillos sin sentir esa presión en el pecho que me acompañó durante tanto tiempo. Los nuevos cuidadores del jardín contaban historias sobre luces que se veían entre los rosales al caer la tarde. Algunos decían que era solo el reflejo del sol. Otros aseguraban haber distinguido la silueta de un hombre joven moviéndose entre las flores, podando con la misma delicadeza de un artista. Yo no decía nada, sonreía y dejaba que cada uno creyera lo que quisiera. Tal vez tenían razón, tal vez la presencia de Tomás seguía allí, cuidando lo que el tiempo no pudo destruir. Con los meses, empecé a escribir de nuevo, no cartas ni confesiones, sino relatos breves inspirados en lo que viví. Esas historias se convirtieron en pequeñas piezas de mi memoria, en fragmentos de una verdad demasiado grande para quedar guardada en silencio. Las mujeres de la aldea me visitaban algunos domingos para escucharme leer. Les gustaba cómo narraba los detalles, el sonido de la lluvia, el olor de las flores, el temblor de una mano antes de decir adiós. Ninguna sabía que eran recuerdos disfrazados. Cada palabra que escribía era un intento de mantenerlo vivo, de honrar el amor que desafió las reglas y sobrevivió al olvido. El pueblo cambió, los nombres se borraron de las lápidas y las nuevas generaciones ocuparon las casas antiguas. Nadie hablaba ya de la viuda del jardín ni del joven jardinero que desapareció. Solo quedaban rumores confusos y una vieja fotografía que alguna vez apareció en un periódico local. En ella se me veía mirando hacia el horizonte, con una flor blanca en la mano. No mencionaban su nombre, pero todos sentían que había alguien más en esa imagen, alguien que no se veía. Pasaron los años y las fuerzas me fueron abandonando. Pasé los últimos veranos en la misma habitación, siempre con la ventana abierta para escuchar los pájaros. A veces creía percibir su risa lejana entre el viento. Otras noches despertaba convencida de haberlo oído pronunciar mi nombre. No tenía miedo, al contrario, me reconfortaba pensar que la vida no se termina del todo mientras alguien nos recuerda. Un día de primavera, cuando ya no podía levantarme sin ayuda, pedí que abrieran las cortinas. Afuera, los rosales estaban en plena floración. Un destello de sol entró y bañó la habitación con un calor suave. Pedí papel y lápiz. Quise dejar mis últimas palabras, no para lamentar, sino para agradecer. Escribí: he vivido bastante para entender que el amor no siempre busca aprobación, que a veces se esconde para protegerse del mundo, pero nunca deja de ser amor. Si alguien encuentra estas páginas, no juzgue. Recuerde, más bien, que detrás de cada silencio puede haber una historia como la mía. Cuando terminé, cerré el cuaderno y lo guardé dentro del cofre del ático, junto a las cartas de él, el colgante y la fotografía. Di instrucciones para que, cuando ya no estuviera viva, no quemaran nada, que dejaran el cofre donde estaba. Quizás, con el tiempo, alguien lo abriría y entendería.
murió el invierno con lentitud. En mi última noche, la luna se filtraba por la ventana y dibujaba sombras en las paredes. Escuché el viento soplar entre los árboles y el leve crujido de la madera. Cerré los ojos por un instante y vi su rostro, joven como el primer día. Se acercó despacio y me habló sin palabras. Sentí su mano rozar la mía, cálida, firme. Todo alrededor se desvaneció. El dolor desapareció, el tiempo se detuvo. Dicen que cuando encontraron mi cuerpo al amanecer, tenía una sonrisa serena, como quien acaba de recibir buenas noticias. El colgante descansaba en mi pecho y las ventanas estaban abiertas. Afuera, un campo de lirios blancos se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Nadie supo cómo aparecieron. Algunos dijeron que eran un misterio sin explicación, otros lo llamaron milagro, pero los que conocían mi historia comprendieron lo que significaban. Con los años, la casa fue vendida y luego abandonada. Sin embargo, los que pasan cerca aseguran que en las noches tranquilas se puede oír una voz femenina recitando versos desde alguna ventana. Y si uno escucha con suficiente atención, puede responder una risa leve, como un eco imposible. Tal vez el alma no se marcha cuando ama de verdad, tal vez se queda cuidando lo que no pudo cuidar en vida. Los diarios que dejé acabaron siendo encontrados por un descendiente de la familia, un joven curioso que trabajaba como historiador. Dicen que al leer lo que estaba escrito no pudo contener las lágrimas. Allí estaban nuestras cartas, cada palabra, cada secreto. Publicó los textos años después, bajo el título que yo misma había anotado en la última página, Carta en el sótano. Algunos dudaron de su autenticidad, otros se estremecieron con cada frase. Lo cierto es que, al hacerlo, cumplió mi último deseo, que la verdad saliera a la luz. Y así, nuestro amor prohibido abandonó la oscuridad del silencio para transformarse en historia. Las generaciones futuras leyeron nuestras palabras y encontraron en ellas un espejo de sus propias pasiones, de sus miedos, de su necesidad de sentir. Muchos dijeron que no fue un pecado, sino un testimonio de lo que significa amar sin condiciones. Después de tanto tiempo, entiendo que eso era lo que buscábamos, trascender. No ser recordados por el escándalo, sino por la sinceridad de los sentimientos. El amor no pertenece al ayer ni al mañana, vive en el instante en que dos almas se encuentran y se reconocen. Nosotros tuvimos ese instante, lo perdimos, y aún así permaneció. Nadie puede arrebatar lo vivido, porque lo que fue real siempre vuelve, aunque sea en forma de flor, de viento o de carta escondida. Y si alguna vez alguien pregunta qué ocurrió con la mujer y el jardinero, que le digan la verdad, que el amor venció al tiempo, que los rosales de esta casa aún florecen cada año a pesar del abandono. Y que, si miran con atención, entre los tallos más altos, pueden ver a dos figuras caminando juntas al atardecer, riendo bajo la lluvia, tocando el cielo con las manos llenas de tierra y de ternura. Esa es la eternidad que elegimos.